Incline su rostro con reverencia. Amado Dios, nos presentamos en esta mañana delante de ti, reconociendo que tú eres Dios, que gobiernas el universo entero, que no hay un centímetro cuadrado sobre la tierra ni sobre el universo que tú no gobiernes ni controles. En consecuencia, amado Dios, venimos ante tu presencia en esta mañana, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu soberanía, tu control, tu dominio, tu majestad y tu gloria, para pedirte, Señor, que dispongas nuestro corazón, que quites toda distracción, toda prevención que hay en nosotros. Dispón nuestro corazón, creador del universo y creador de nosotros, para recibir tu palabra. Gracias por lo que hemos escuchado el día de hoy. Gracias, Señor, por exhortarnos y animarnos a compartir el Evangelio con las almas que no te conocen. Y gracias, Padre, por los cánticos que hemos podido elevar hoy al trono de tu gracia. Y gracias, Padre, por habernos permitido ofrendar para el sostenimiento de tu obra. Y gracias también, Señor, porque ahorita nos podemos sentar y escuchar desde estos momentos tu palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la cual redarguye nuestro entendimiento y nos hace ver el error y encamina nuestros pasos por las sendas de rectitud que tú has trazado para los que te aman y has llamado a formar parte de tu pueblo. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos y te pedimos que quites toda distracción, que nos centres en este momento en las palabras que tú nos vas a hablar y que tomes mis pensamientos y mis palabras y me permitas expresar lo que es recto, justo y verdadero de acuerdo a lo que está escrito. Te lo pido, mi Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio de San Juan en el capítulo 7. Evangelio San Juan, capítulo 7. Y ténganlo abierto allí. Continuamos con el estudio expositivo del Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 7, donde usted tiene su Biblia abierta en estos momentos. Recordemos que el domingo pasado meditamos en los primeros 9 versículos de este capítulo 7, donde los hermanos del Señor Jesús querían que se mostrara al mundo y a sus discípulos yendo a la fiesta de los tabernáculos, aprovechando la multitud para darse a conocer y hacerse famoso. Ese era el pensamiento humano de los hermanos del Señor, a lo cual el Señor Jesucristo les dice que su tiempo aún no había llegado, indicándonos con esto que el Señor no se guiaba por la agenda de los hombres, sino por la agenda de Dios. Los hombres tienen una agenda, ellos hacen sus planes, ellos piensan cosas sin contar con Dios, porque tienen su propia agenda. Pero los hijos de Dios, los que creemos en Jesús, al igual que Jesús, tomamos la agenda de Dios y debemos vivir con la agenda que Dios nos traza para vivir. Así que el Señor le dice a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, suban ustedes, mi tiempo aún no ha llegado. Así que el Señor vive según la agenda divina, no la agenda de los hombres. El día de hoy meditaremos en los versículos 10 al 24 de este capítulo 7. Así que les invito a leer este pasaje, Juan 7, 10 al 24. ¿Están listos? Dice así la palabra de Dios. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno,
pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana. La predicación lleva por título el juicio que agrada a Dios. El juicio que agrada a Dios. Amados hermanos, nos encontramos hoy con un pasaje del Evangelio de Juan que nos invita a la reflexión profunda sobre nuestros juicios y la manera en que percibimos la verdad de Dios. En Juan capítulo 7, versículos 10 al 24, vemos a Jesús en medio de la fiesta de los tabernáculos, un escenario de expectativas, de mucha multitud, pero también de murmuraciones y confrontación. Este texto nos desafía, amados hermanos, y nos redarguye a ir más allá de las apariencias, a buscar un juicio justo, basado en la verdad de Dios y no basado según nuestra propia razón, según nuestro propio entendimiento. El pasaje para su estudio lo dividiremos en 4 encabezados. El primer encabezado es la subida discreta de Jesús a la fiesta, versículo 10. El segundo encabezado es el murmullo y la división entre la multitud, versículos 11 al 13. El tercer encabezado es la asombrosa enseñanza de Jesús en el templo, versículos 14 al 19. Y el cuarto encabezado es la ley, el juicio y la hipocresía religiosa, versículos 20 al 24. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para desarrollar nuestro bosquejo en esta mañana. Consideremos entonces, amados hermanos, nuestro primer encabezado. La subida discreta del Señor Jesús a la fiesta, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Amén. No sabemos cuánto tiempo pasó después de que los hermanos del Señor subieron a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos y la posterior subida del Señor a dicha fiesta. Tal vez un día o 2 días después, no lo sabemos cuánto tiempo pasó entre el tiempo que los hermanos subieron y el tiempo en que el Señor subió a Jerusalén a la fiesta. Aunque no lo sabemos, lo que sí sabemos es que el Señor subió a Jerusalén secretamente, es decir, discretamente, nos dice el texto.
no abiertamente, no de manera evidente. Lo más probable es que el Señor no subió con las diferentes caravanas de peregrinos que subían a Jerusalén a esta fiesta, sino que de manera solitaria con sus discípulos. Lo hizo tal vez por otro camino, de un camino diferente al normal que transitaban los peregrinos. Pero la pregunta que surge es por qué el Señor subió secreta y no abiertamente a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos. Hay dos razones por las cuales el Señor no subió abiertamente a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. La primera razón es porque muchos de los cuales le habían visto hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, cuando alimentó a una multitud de más de 15,000 personas, querían apoderarse de él y hacerlo rey. ¿Se acuerdan? Querían apoderarse de él y hacerlo rey. Este es el que nosotros necesitamos porque nos llena la barriga. Pues, ¿quién no quiere una persona que le dé pan al pueblo? Eso es lo que anhela la gente. Entonces querían hacerlo rey. Y por supuesto, él no había venido a ser el rey humano que ellos imaginaban. Él había venido con un propósito diferente: ser el rey espiritual y el salvador de los escogidos del pueblo de Dios. En Juan capítulo 6, versículos 14 y 15 dice, hablando de este suceso de la multiplicación de los panes, Juan 6, 14 al 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, oíganlo bien, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén. Esa es la primera razón por la que él sube en secreto. Él no quería que le fueran a echar mano y lo forzaran a ser rey de un pueblo que realmente solamente buscaba las dádivas materiales, mas no el cambio espiritual. Y una segunda razón por la que el Señor sube encubiertamente a Jerusalén era porque los dirigentes religiosos judíos que le tenían envidia procuraban apresarlo y matarlo, porque sanó a un paralítico en el día de reposo y porque decía que él era igual a Dios. Pero el Señor, que andaba según el plan determinado por Dios, según la agenda de Dios, sabía que el tiempo de ser entregado en manos de sus enemigos, el tiempo de ser juzgado, maltratado y condenado a muerte, no había llegado aún. Todavía hacía falta tiempo. Por eso él sube discretamente y secretamente, pero también al mismo tiempo no con cobardía, sino con valentía. Observen lo que dice Juan 5, versículos 15 al 18. Juan 5, 15 al 18 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban, ¿qué? Matarle. No era que simplemente procuraban ponerlo preso o censurarlo, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, día en el que no se podía trabajar. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Discreto eres para hablar y comportarse, tanto en público como en privado. ¿Qué tan discreto y prudente eres para hablar y comportarse, tanto en público y como en privado? Piense en eso. Recuerde que si nosotros nos llamamos cristianos, los ojos del mundo están sobre nosotros y siempre van a estar allí mirándonos a ver en qué nos cogen para censurarnos y atacarnos y denigrar de nuestra vida. Y ese no es que es evangélico, ese no es que es cristiano, y mire lo que está haciendo, mire lo que dice, mire cómo se comporta. Nosotros tenemos que ser prudentes y discretos en todas nuestras acciones y en todas nuestras palabras. Amado hermano o hermana, ¿te metes fácilmente en problemas innecesarios por su imprudencia?
Piénselo. Muchas veces nos metemos muy fácilmente en problemas por meter la cucharada cuando no debemos meterla, o por hacer cosas que no debíamos haber hecho. Entonces tenemos que tener mucho tacto, mucha prudencia, amados hermanos, para no pecar contra Dios ni contra nuestro prójimo. Es por eso que el proverbista, en el capítulo 2 de Proverbios, versículos 1 al 5, nos enseña lo siguiente, y quisiera que usted lo leyera conmigo, sin perder Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón ¿a qué? A la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, escuchen, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjense a dónde nos lleva la prudencia y cómo se consigue la prudencia. Fácilmente el Señor nos permite entender cómo conseguir la prudencia y a dónde nos lleva la prudencia en este pasaje que hemos leído. Él habla como un padre al hijo. Hijo mío, si recibieres mis palabras o mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a mi sabiduría. Entonces, ¿cómo conseguimos la prudencia? Siendo atentos a la palabra de Dios. ¿Qué tan atento está usted hoy, amado hermano y hermana, que me escucha, a la palabra de Dios, que se está exponiendo y que ya se ha expuesto en este recinto? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Cuando se expone este libro, usted solo lo que escucha es la sabiduría de Dios. Y de la única manera que usted y yo podemos caminar rectamente en este mundo es tomando los principios eternos de la sabiduría de Dios, para que ellos sean la norma de nuestra fe y nuestra conducta en este mundo. ¿O no es así? Ahora, ¿cuál es el fruto de recibir la sabiduría o la prudencia? Antes de eso nos muestra cómo, con qué intensidad debemos buscar la sabiduría y la prudencia. ¿Con qué intensidad? Debemos clamar a la inteligencia y a la prudencia dar tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué es lo que hacemos todos los días cuando nos levantamos? Ir a buscar ¿qué cosa? La platica, ¿no es verdad? Y corremos porque tenemos que conseguir para el sancocho. Pues hermanos, así también nos dice. Por eso es que los devocionales en la primera hora de la mañana nos disciplinan, no solamente primero a buscar las cosas materiales, sino primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y por eso el proverbista dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. O sea que de la misma manera y la misma intensidad que uno busca la plata para comprar el mercado, para conseguir el sancochito, también nosotros debemos buscar la palabra de Dios, la sabiduría que nos dará la prudencia para temer a Dios y hallar el conocimiento de Dios. Qué importante entender estas verdades, hermanos, y esto nos enseña entonces nuestro primer punto. Pasemos a considerar nuestro segundo encabezado en Juan capítulo 7. El murmullo y la división entre la multitud. El murmullo y la división entre la multitud, versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Amén.
El versículo 11 nos dice que los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel, el tipo aquel, el hombre aquel que revoluciona el mundo? El versículo nos muestra que había una búsqueda intencional y activa de los judíos hacia el Señor Jesús. Es decir, deseaban encontrarlo, deseaban encontrar al Señor Jesucristo. Los versículos 12 y 13 nos revelan que había un gran murmullo y división entre la multitud por causa del Señor. Unos lo consideraban un hombre bueno y otros lo consideraban todo lo contrario y decían, ese es un engañador, un embaucador. Pero ninguno se atrevía a hablar abiertamente por temor a las autoridades religiosas judías. La palabra murmullo en este contexto implica discusión en voz baja. Discusión en voz baja. Pero al mismo tiempo significa falta de consenso sobre la verdadera identidad de las intenciones del Señor Jesús. Eso significa la palabra murmullo. Discusión en voz baja y falta de consenso sobre la verdadera identidad y propósitos del Señor Jesús. La gente estaba dividida en sus opiniones y no llegaban a ningún acuerdo acerca de Cristo. Unos decían, es un hombre bueno, pero otros decían, no, ese es un embaucador, un engañador. ¿Qué podemos aprender de esto? Amados hermanos, lo primero que podemos aprender es que la figura de Cristo, su vida, sus enseñanzas y sus afirmaciones siempre han generado y generarán división. Que no nos quepa la menor duda, las enseñanzas de Cristo siempre han producido y producirán división, tanto en la familia como en los gobiernos, como en la sociedad. Van a causar división. Lo más tremendo es que en la misma familia Jesucristo produce división. Unos a favor y otros en contra. Las opiniones hacia el Señor Jesús están divididas y a menudo muy influenciadas por el miedo y los prejuicios, como le pasaba a esta multitud que estaba murmurando del Señor. Como en este caso, que algunos no tenían libertad de conciencia y tenían temor de hablar por temor a ser excomulgados de la sinagoga. Y ser excomulgados de la sinagoga implicaba que ellos quedaban sin ningún conocimiento y conexión con lo que se enseñaba en las sinagogas. Eran considerados como herejes o como traidores. Y por eso ellos temían hablar de manera abierta a favor o en contra del Señor Jesucristo. Tal vez hablaban más en contra que a favor, porque no querían meterse en problemas, por temor a las represalias de las autoridades judías, que, como les digo, podían expulsarlos de las sinagogas y prohibirles la entrada. Para algunos, las palabras del Señor son olor de vida para vida, y para otros son olor de muerte para muerte. Así dice en 2 de Corintios 2, 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cuando el Evangelio de Cristo, escúchenlo bien, llega a los hombres con poder y bien predicado, tiene como consecuencia segura y muy segura la contienda y la división de opiniones. El error no está en el Evangelio. No es que el Evangelio produzca divisiones. El error y el problema está en el corazón de los seres humanos caídos, que van siempre en contra de la verdad. Porque la verdad siempre será verdad aquí y en cualquier parte.
pero la mentira se puede camuflar en cualquier parte disfrazada de verdad aún, y por eso es muy fácil recibirla. Vean lo que dice Mateo 10, versículos 34 al 36, sobre las divisiones que causa el Señor. Mateo 10, 34 al 36 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Está hablando Cristo. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. Aún desde la misma familia empiezan las divisiones por causa de seguir a Cristo. ¿No es lo que ve uno? Vaya usted, yo no voy por allá, ya va a llevarle la plata al pastor. Y comienzan con sus sabidurías y todas esas cosas que hieren y ofenden, hermanos. Solo porque conocimos la verdad y queremos seguir al Salvador. John MacArthur, en su comentario a este pasaje, dice: en realidad las dos perspectivas sobre Jesús eran incorrectas. Él no era simplemente un hombre bueno, porque los buenos no afirman ser Dios. Tampoco engañaba al pueblo, porque los engañadores no realizan milagros genuinos y sobrenaturales como Él los hizo. Esto que dice este pasaje, amados hermanos, de las opiniones divididas acerca del Señor Jesús, nos muestra cómo se cumplió de manera gráfica y literal la extraordinaria profecía o las palabras que pronunció el viejito Simeón cuando vio al Señor Jesucristo por primera vez y lo tomó en sus brazos en el templo, cuando llevaron al Señor a ser circuncidado y presentado en el templo como lo mandaba la ley. Miren cómo se cumplieron estas palabras 30 años después que dijo el viejito Simeón. Lucas 2, versículos 34 al 35. Lucas 2, 34 al 35. Dice así la palabra de Dios: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, hablando del niño: he aquí, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será ¿qué? Contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué haría Cristo? Revelar lo que hay en el corazón de los hombres. Fíjense que estas palabras se cumplieron en Jesús, cuando lo vio y lo tomó en sus manos. He aquí, este niño que ha nacido está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y eso fue lo que pasó. Unos creyeron en Jesús y fueron levantados para salvación, y otros cayeron y lo desecharon y lo crucificaron y no creyeron en Él. Y hasta el día de hoy muchos judíos no creen en Él. Y para señal que será contradicha, porque el Señor siempre trae ¿qué cosa? División, diferencia de opiniones. Unos dicen ese es un verdadero discípulo, un verdadero salvador, pero otros dicen no, ese es un engañador. Señal que será contradicha. Ese no es el ungido. Otros decían sí, ese es el ungido. Señal que será contradicha. Verso 35. Y una espada traspasará su misma alma. ¿No fue lo que pasó en la cruz, que fue traspasado por una lanza? ¿Para qué fue muerto el Señor Jesús? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando se predica el Evangelio, cuando se predica a Jesús, se evidencia qué hay en el corazón del hombre. En el corazón del hombre solo hay pecado y engaño. Y algunos lo confiesan y vienen arrepentidos a la cruz y piden perdón, pero otros siguen endurecidos y mueren en sus delitos y pecados.
Así que Dios puso al Señor para levantamiento y caída de muchos, para señal que será contradicha y para revelar los pensamientos de los corazones del hombre. Hoy el Señor está revelando los pensamientos de los corazones en este lugar, porque se está presentando como el Salvador. Y depende de usted cuál es la opinión que tienes acerca de Cristo. ¿Piensas que Dios es bueno, que Jesucristo es bueno y es el Salvador que Dios envió? ¿O estás diciendo, eso es pura paja lo que habla el pastor? El papel puede con todo. Piénselo. Pasamos a nuestro tercer encabezado. La asombrosa enseñanza de Jesús en el templo. Versículos 14 al 19, por favor. La asombrosa enseñanza de Jesús en el templo, versículos 14 al 19. Dice la palabra de Dios: mas a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina, es decir, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Si ustedes mismos no cumplen la ley, es lo que les quiere decir Cristo. Analicemos el pasaje. Vemos en el verso 14 que a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, es decir, al tercer día y medio, porque la fiesta duraba 7 días, a la mitad de la fiesta, el Señor subió al templo y se puso a enseñar la palabra de Dios. A pesar de que lo buscaban para matarlo, valientemente sube al templo donde hay más gente y se pone a enseñar la palabra de Dios. Esto es un ejemplo de valentía y de arrojo para todos nosotros, que muchas veces nos da pena hablar del Señor Jesús. Al Señor ni le dio pena, ni le dio miedo, y estuvo dispuesto a predicar la palabra de Dios aún en medio del peligro y de la división que había entre la gente. Así que esto nos habla de la valentía del Señor, porque a pesar de que lo querían o lo buscaban para matar, Él valientemente subió y enseñó la palabra de Dios. El Señor era prudente, como nos enseñó el primer versículo que vimos hoy, pero aunque era prudente, no tenía miedo de los hombres, porque Él es Dios y nadie podrá hacerle daño si no se lo permite Dios. Cuando Pilato lo tenía allá en la cruz, antes de entregarlo a la cruz, él dijo: ¿no sabes que yo tengo potestad para liberarte o para condenarte? ¿Y qué le dijo el Señor? Ninguna potestad tendrías si no le fuere dado del cielo. Así que el Señor sabía que nadie le podría hacer daño, aunque todos estaban allí a punto de apresarlo. El Señor sabía que Dios lo estaba guardando y que no le harían daño, que no era el tiempo. Versículo 15 nos dice que los judíos se maravillaban diciendo, después de que se puso a enseñar y dio la enseñanza, se maravillaban diciendo: ¿cómo sabe este letras? Y los judíos aquí hace referencia a los dirigentes religiosos de más alta clase. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Estaban maravillados de las palabras, de la sabiduría, de la manera de expresar sus enseñanzas el Señor Jesús.
la manera de hablar, la sabiduría y el asombro del conocimiento de las Escrituras del Señor tuvieron que ser la principal causa y asombro de los espectadores que estaban frente a él. Y dicen, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos sabían de dónde era Jesús, en qué pueblito vivía, en Nazaret. Sabían que era de una familia pobre, que no había ido, por decirlo hoy, a los grandes seminarios a estudiar. Y aún así, este hombre que estaba frente a ellos hablaba mejor que los que habían ido a los mejores centros de formación teológica y religiosa de la época. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo tiene este tanto conocimiento y fluidez al hablar sin haber ido a ninguna universidad o estudio de teología importante? Con esta afirmación, lo que querían decir es que nuestro Señor jamás había asistido a grandes escuelas teológicas dirigidas por los grandes rabinos de los fariseos en Jerusalén, tales como Gamaliel, que era uno de los más importantes rabinos de la época. Los judíos de Jerusalén, en su orgullo y en su arrogancia, tachaban de ignorante a todo aquel que no se hubiera educado en las grandes escuelas rabínicas de la capital de Israel. Pero, amados hermanos, las apariencias engañan y nosotros hacemos juicios injustos. Ellos ignoraban que Él era el maestro de maestros, el rabino de rabinos, que en Él estaban todos escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ellos ignoraban que Él era la sabiduría presente. La tenían frente a ellos. Él era el maestro de maestros, el rabino de rabinos. En Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, en el verso 16, el Señor le responde: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Notan las palabras del Señor? Al responderle a estos que estaban maravillados de dónde tenían letras, Él le responde: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Con estas palabras, nuestro Señor quería decir que la enseñanza que proclamó no es fruto de su imaginación, ni producto de su propia mente. Es la doctrina del Padre que lo envió. Por tanto, es digna de ser escuchada y de ser creída, porque una enseñanza del Padre Celestial es digna de ser escuchada y creída. En consecuencia, el que lo desprecia, no solo desprecia a mí, sino también al Padre que me envió. Es lo que Cristo les está diciendo. Yo no estoy aquí porque yo sea el grande. Yo no estoy aquí porque sea el que me las sé todas. Yo estoy aquí porque el Padre me envió, y esto que les enseño es porque el Padre me lo dio. Y por eso continúa diciendo los versículos 17 y 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. En otras palabras, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, les está diciendo Cristo. En estas palabras vemos dos cosas muy importantes, amados hermanos. La primera,
El Señor con estas palabras quiere alentar a cualquiera de la multitud que le está escuchando y que busca la verdad de forma sincera, a que crea en sus palabras, en las palabras que está diciendo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Cualquiera de los que esté aquí que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si lo que se le está diciendo son palabras de hombre o palabras de Dios. Es como si Él les dijera, si en verdad alguien de ustedes desea hacer la voluntad de Dios, va a entender y a creer que lo que yo enseño es la verdad de Dios y en consecuencia debe ser creída como la verdad que salva. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, entenderá que la doctrina que yo enseño es la verdad. Y lo segundo que les enseña con estas palabras es que el Señor no busca su propia gloria, sino la gloria del Padre que le envió. Él dice, yo no busco mi propia gloria, yo no hablo por mi propia cuenta, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero por el contrario, el que busca la gloria del Padre que le envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia, en él no hay hipocresía, es decir, es una persona íntegra y sin doblez. Es lo que les está diciendo el Señor Jesús. Este es un pecado, hermanos, en el cual muchos caen. Buscar gloria, buscar exaltación. El que sin haber sido enviado por Dios tome bajo su responsabilidad hablar a los hombres de la doctrina de Cristo, buscará por naturaleza engrandecerse a sí mismo y engrandecer su honor. Al hablar por su propia cuenta, hablará de sí mismo e intentará exaltarse a sí mismo. Buscará la gloria de los hombres. Por el contrario, aquel que es un verdadero mensajero de Dios, no se autoproclama, sino que es humilde y espera con paciencia ser enviado como debe ser enviado, comisionado como debe ser comisionado. Este siempre buscará por encima de todo la gloria de Dios y no su propia gloria. En resumen, una de las señales de que un hombre es un verdadero siervo de Dios y que realmente ha sido nombrado por Cristo es que busca primero siempre la gloria de su Maestro por encima de su propia gloria. El principio establecido en este pasaje, amados hermanos, es de gran valor porque por medio de este principio podemos poner a prueba las pretensiones de muchos falsos maestros religiosos y demostrar que son malos guías. Porque la tendencia de todos los sistemas religiosos herejes, escuchen bien, la tendencia de todos los sistemas religiosos herejes es magnificar a sus ministros, a sus autoridades, su importancia y su oficio de una manera idolátrica excesiva. La Biblia manda dar honor al que preside, pero no a tal punto de idolatrarlo y de hacer de él un ídolo. Hermanos, las religiones idolátricas y herejes siempre buscan esto. Esto se puede observar de forma notable en el catolicismo romano con el Papa. Hermanos, ustedes han visto, murió el Papa Francisco. Antes y después hay un culto excesivo de idolatría hacia un ser humano y no realmente hacia Cristo. Hay que evaluar cuáles fueron sus enseñanzas, en qué fundamentaba su religión. El Papa Francisco
dijo que todos somos hijos de Dios. Y eso no es bíblico. La Biblia enseña que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. En Juan 1, del 11 al 13, dice, en este mismo evangelio, dice las siguientes palabras, Juan 1, del 11 al 13. Hablando de Cristo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Escritura nos enseña que no todos son hijos de Dios. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De la única manera que un pecador puede llegar a formar parte de la familia de Dios y ser hijo de Dios es arrepintiéndose y creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si yo afirmo que todos son hijos de Dios, entonces el musulmán, el brahamista y cualquiera que no cree en Cristo es un hijo de Dios. Eso a los ojos y al oído humano suena muy altruista, que todos somos hijos de Dios, pero no es bíblico. No es bíblico, no es conforme a las Escrituras. Pero no solo eso, el Papa Francisco no estuvo a favor del matrimonio entre parejas del mismo sexo, dicen algunos, pero expresó su apoyo a las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Abrió la posibilidad de bendecir parejas homosexuales, aunque sin equipararlos al matrimonio. Decir que Dios está de acuerdo con un matrimonio entre parejas del mismo sexo es ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hablar de amor, de unidad y de que todos caben en el mismo costal, no importa lo que usted piense, no importa lo que usted haga, pues eso suena muy agradable al oído humano y muy altruista, pero no es bíblico. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Así que muy fácilmente, sin darnos cuenta, un hombre puede buscar su propia gloria, enseñando doctrinas que lo ensalzan, que lo llevan a la veneración, porque eso es lo que le gusta a la gente escuchar. Hermanos, nosotros no estamos en contra de los homosexuales, pero lo que no podemos aceptar es que ellos digan que eso no es pecado y que es aceptable a los ojos de Dios, cuando la Escritura dice todo lo contrario, que ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios, y que no todos son hijos de Dios, sino solamente los que creen y confían en el Señor Jesucristo. El que busca su propia gloria, el que enseña según su propio corazón y no conforme a las doctrinas de Dios, buscará su propia gloria y no la gloria de Dios. Pero el que busca hacer la voluntad de Dios siempre tendrá en cuenta la norma, el principio, la regla de la palabra de Dios, para vivir de acuerdo a ella, aunque el mundo se nos venga en contra, como pasó con el Señor Jesucristo, que lo mataron. Esa es la verdad de Dios. Así que, enseñanza para nosotros. Nos enseña que a pesar de ser Dios, el Señor Jesucristo, por encima de su propia gloria, estuvo la gloria del Padre. Porque Jesucristo es Dios, nos enseña la Biblia que Jesucristo es Dios, pero a pesar de ser Dios, Él estuvo dispuesto a menguar y a buscar primero la gloria de su Padre que su propia gloria. Por consiguiente, la autoridad y la humildad de Jesús proviene de Dios y de su palabra, no de las enseñanzas humanas, altruistas y humanistas que enseña el mundo. La verdad está en la palabra de Dios. En consecuencia, amada iglesia, la obediencia a la voluntad divina, la humildad y el deseo de glorificar a Dios y su palabra son señales fundamentales para discernir la verdad y descubrir quién es un verdadero siervo de Dios y quién es un falso siervo de Dios.
En Juan 7:18 dice, Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, sin tener en cuenta la palabra de Dios, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Cuándo habla uno por su propia cuenta? Cuando no tiene en cuenta la doctrina de la palabra de Dios. Entonces habla doctrinas humanas que son muy interesantes, muy atractivas al oído humano, pero que no se acomodan, no se alinean con la verdad de Dios. En Proverbios 25:27 dice, comer mucha miel no es bueno, ni buscar su propia gloria es gloria. Comer mucha miel nos conduce a la empalaguez, ¿cierto? Nos repugna. Y buscar la propia gloria es gloria. En Filipenses 2:5-8, Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos imitar ¿a quién? A Cristo, que no buscó su propia gloria, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, obedeció la voluntad del Padre y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. A Él la gloria por siempre, amada iglesia. Pasamos a nuestro último encabezado, pero yo creo que no nos alcanza el tiempo, lo vamos a dejar para la próxima vez, hermanos, porque nos llevaría mucho tiempo y no quiero terminar de manera acelerada. Yo anhelo de todo corazón, amados hermanos, que esto que hemos escuchado el día de hoy confronte nuestra conciencia y nos lleve a entender que lo que hace que nosotros discernamos quién es un verdadero siervo de Dios es el que tiene en cuenta los principios de la palabra de Dios. El que habla conforme a lo que está escrito y no conforme a sus invenciones humanas y pensamientos humanos. Porque eso es buscar su propia gloria. El que enseña conforme a su corazón y conforme a sus ideas, solo busca su propia gloria y no la gloria del Padre que lo creó y que lo envió. Entonces, hermanos, que Dios nos dé esa gracia y que también nos dé la gracia de ser personas prudentes, de ser discretos en las cosas, para no meternos en problemas innecesarios. Pidámosle al Señor que ponga freno a nuestra lengua para no murmurar ni criticar, para no hacer juicios a priori. El último punto que faltó, pues era el más de los más gloriosos, pero por eso prefiero dejarlo para la próxima, porque es bueno que lo meditemos con mayor detenimiento. Así que, hermanos, Dios les haya hablado a su corazón, pónganse de pie y vamos a orar. Incline su rostro y oremos al Señor dando gracias. Amado Dios y Padre, hoy bendecimos tu santo nombre. Te adoramos y te glorificamos de lo profundo de nuestro corazón, dándote gracias por permitirnos habernos reunido en este recinto con el propósito de meditar en tu santa y gloriosa palabra. La doctrina verdadera está en tu palabra. Los principios verdaderos y eternos están allí y fueron dados para nuestro bien. Tu palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así es, Señor, gracias por tu palabra. Ella es lámpara que alumbra en lugar oscuro. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es la sabiduría tuya para el hombre. Ella es la que nos muestra quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ella es la que nos muestra que hay un Salvador que fue enviado
el cual es tu Hijo Jesucristo, y en el cual debemos creer, arrepentidos de nuestros pecados, viniendo a sus pies, pidiendo perdón por nuestras faltas, para que Él nos lave y nos limpie con su preciosa sangre derramada en la cruz. Gracias, Padre, por tu bondad, tu amor y misericordia para con nosotros. Te doy la gloria, te doy la honra y te doy el honor, Santísimo Dios. Junto con mis hermanos en este recinto, elevamos nuestro corazón a ti, Señor, y te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras murmuraciones, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en ti cada día. Que perdones a veces, Señor, la falta de buscarte a ti en primer lugar, de tenerte a ti como prioridad en nuestra vida, porque muchas veces tenemos en prioridad las cosas terrenales y nos olvidamos de ti. Haznos entender que apartados de ti nada podemos hacer. Haznos entender que contigo está el manantial de vida y que en tu luz veremos luz. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, el cual es la luz del mundo. Y gracias por este puñado de hermanos que hoy trajiste y por los que escucharon este mensaje en la internet o lo escucharán algún día según tu soberanía. Queremos rogarte, Señor, que redargullas sus conciencias y que les des la gracia de entender la necesidad de tu Hijo Jesús como su Señor y Salvador. Padre, ahora te pedimos por el hermano Posidio, que está enfermo. Solo tú puedes sanarle si tú quieres, porque para ti todo es posible. Pero Señor, si tú tienes destinado pronto llevarlo a tu presencia, dale la paz y el consuelo a su alma y la seguridad de que tú moriste y pagaste por sus pecados en la cruz. Oh Dios, en tus manos lo encomendamos y rogamos, según tu misericordia, obres en él, bien para sanidad o bien para paz, al llevarlo a tu presencia, Señor. Tú eres el Dios de la vida y nosotros confiamos en ti. Escucha nuestro clamor. Ahora te pedimos, Señor, que al salir de este lugar nos lleves en tu cuidado y protección y que durante la semana nos guardes en todos los quehaceres, que guardes nuestro entendimiento y nuestras palabras para honrarte y edificar a quienes nos escuchan. Padre, que siempre hablemos lo que es recto y justo delante de ti y que busquemos hacer tu voluntad día a día. Ayúdanos en nuestras debilidades y permítenos, Señor, salir con tu santa bendición de este recinto a hacer lo que es recto y justo con nuestros seres queridos y con las personas que nos rodean, tanto en el trabajo como en cualquier lugar donde estemos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén.